ellas conocen mi voz, y yo las conozco a ellas, tal como conozco al Padre, y así como Él me conoce. Yo soy la puerta, quien entra por mí está salvo, encuentra en mí su alimento y tiene vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. Y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. El Señor Jesús con su muerte ha redimido a los hombres del pecado, y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará, y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Yo mi vida en cambio por ellas la doy. Soy su puerta a verdes prados donde voy. Y por eso ellas me siguen, porque vida en abundancia les vine a dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas.
pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y mi vida yo la entrego en libertad, solo así yo la podré recuperar. Así el Padre lo ha querido, para que en la eternidad les pueda dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta tarde de martes 26, 27 ya de abril. Ya estamos por terminar el primer cuarto del año, está yéndose muy rápido. Así como rápido se han ido estos días de reflexión, donde ya vamos el próximo sábado 1 de mayo, vamos a estar teniendo nuestra misa solemne en honor de San José Obrero. Y dentro de la misma vamos a tener nuestra consagración. Ya hay algunas familias que van a estar consagrándose en presencia en el templo, ahí en el 717 al este de la Southern Avenida en Phoenix, Arizona, ahí dentro del Crozier Village, a las 10 de la mañana, tiempo de Arizona. Y hay unas personas también que les mandamos un saludo hasta León, Guanajuato, que también se van a estar consagrando vía streaming por medio de esta plataforma digital de Facebook Live. El celebrante pues va a ser nuestro director espiritual, el padre José Garibaldi Ballesteros Urías, quien esta noche nos va a estar compartiendo un importante tema acerca de la maternidad divina de María. Y para esto pues vamos a traerlo ya a cámara al padre José. Padre, bienvenido, esta es su casa, muchas gracias por estar con nosotros y pues ya estamos en la recta final para este próximo sábado 1 de mayo. Buenas noches, saludos a todos. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes en su programa que martes con martes con fidelidad pues estamos en contacto, aprendiendo juntos, acompañados pues de la palabra del Señor, de la doctrina de la Iglesia, a través del catecismo y como ya bien decía Isaías, en la recta final de la preparación a nuestra consagración a San José, este próximo sábado a las 10 de la mañana, como ya se nos ha informado. Y en esta ocasión vamos a iniciar una serie de temas importantes para nuestra fe, que corresponden a la teología mariana. A propósito, día de mañana celebraremos a San Luis María Griñón de Montfort, es el santo de mañana, y Luis María Griñón de Montfort es el santo o el cristiano que hizo despertar un poco la reflexión sobre la Mariología, que es la doctrina teológica sobre Nuestra Madre Santísima, la Virgen María.
Entonces, los temas pues van a ser lo que nosotros los cristianos católicos creemos de la Virgen María, la Madre de Jesucristo nuestro Señor. Hay verdades que no entran a discusión, verdades establecidas, lo que se conoce como dogma de fe sobre nuestra Madre Santísima, y hay otras verdades sobre ella que hay libertad en los cristianos católicos bautizados para creerlas o no, para aceptarlas o no, para vivirlas o no. La Iglesia ha aceptado muchas de esas verdades, por ejemplo, las apariciones o las devociones marianas, pero no son dogmas de fe. La Iglesia no las pone como obligación o como parte de nuestra fe. Pero sí hay unas verdades sobre la Virgen María, 4 para ser exactas, que sí son dogmas de fe, que sí la Iglesia los establece como criterios básicos dentro de nuestra fe cristiana y católica, que es precisamente la maternidad divina, que es el tema que hoy abordaremos, y lo que de ello se deriva. Como la Virgen María iba a ser la madre de Jesucristo, nuestro Salvador, es decir, del Verbo hecho carne, pues tenía que cumplirse la promesa de haber sido, de concebir, bueno, antes de, como iba a ser la madre de verdad Dios por quien se vive, como dice ella misma en Tepeyac, la madre del todo santo, del 3 veces santo, la madre del Verbo eterno, pues inmaculado tenía que ser el seno que tenía que engendrar al Dios hombre, a Jesucristo nuestro Señor. Y es por eso que celebramos este misterio de fe. Todas las verdades que creemos son misterios de fe, porque en la Inmaculada Concepción significa que la Virgen María fue concebida sin pecado original. ¿Por qué? Porque en su seno iba a engendrarse el Verbo eterno, la palabra de Dios Padre, e iba a tomar forma por la acción del Espíritu Santo en el seno de María. Por tanto, Inmaculada Concepción. Y lo otro, para cumplir las promesas que la palabra del Señor misma nos hizo en el Antiguo Testamento, tenía que ser virgen. Y nosotros creemos que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto, como lo decimos precisamente o lo expresamos en el Santo Rosario. Y finalmente, la cuarta y última verdad es su ascensión gloriosa a los cielos. Eso no lo tenemos en los libros de la Biblia. La Biblia habla de la virginidad de María, habla de la maternidad divina de María, habla de que ella fue pues concebida sin mancha, pero no habla de la asunción a los cielos. Eso es parte de la tradición. Pero hay un libro, un evangelio apócrifo que habla de su asunción a los cielos. Es un evangelio apócrifo, un evangelio que no fue incluido dentro del canon, el canon establecido para ser parte del Nuevo Testamento. Recuerden que nomás aceptaron 4 evangelios, pero no fueron los únicos que se escribieron. Bueno, en uno de esos tantos evangelios apócrifos que no fue incluido en la Biblia, pues se habla de la asunción de la Virgen María a los cielos, en cuerpo y alma. Es decir, que María no murió, sino que se durmió en el Señor y los ángeles la llevaron en cuerpo y alma al cielo. Esa sería la cuarta verdad. Entonces ese sería el contexto o toda la doctrina pues, de la teología mariana que vamos a estar viendo por 4 meses. Hoy nos correspondería su maternidad divina, próximamente pues ya hablaremos de su virginidad, enseguida de su Inmaculada Concepción y finalmente de la Asunción. De la Asunción. Fíjese que dentro de la consagración que estamos haciendo, la noche de reflexión, estamos usando pues el libro, vamos a decirlo así, oficial, ¿verdad? Que se ha popularizado tanto, escrito por el padre Donald H. Calloway, y menciona bastante de lo que usted nos acaba de comentar, acerca de por qué María es Inmaculada, por qué tuvo que ser virgen, ya estaba predestinado desde el profeta Isaías, creo. Isaías, ¿verdad? Tocayo. Bueno, más bien yo soy tocayo del profeta. Y y ha sido un crecimiento tan importante en estos días de reflexión, padre, que precisamente previo a nuestra consagración de este próximo sábado, 1 de mayo, pues cayó ahora sí que, como dicen, como anillo al dedo, esta temática, hablar sobre la maternidad divina de nuestra Madre Inmaculada, dentro de la teología de nuestra fe.
de esa fe que profesamos, de esa fe cristiana católica y apostólica también, porque pues el de los apostolado apóstoles, es... sí. Ajá. Sí, recuerda que son 4 los, las características propias de nuestra iglesia, ¿no? No solamente es católica, es apostólica, y sobre todo católica, pues sabemos que significa universal, que es una, que es única. La iglesia de Cristo es una. Prácticamente parte de la maternidad es esa, que cuando María concibe precisamente a Jesucristo, el Dios hecho hombre, dentro de la mística de la teología mariana, hablamos de que María concebió a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y entonces el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, es el Cristo total. Esta es precisamente la maternidad ontológica espiritual, donde se funda la verdadera maternidad de María, la maternidad de María en cuanto a los cristianos. La maternidad de María ante Jesús, eso no hay ningún problema, ¿no? Sabemos, lo dice Lucas y está bien definido y bien establecido. Pero a veces cuando hablamos de la maternidad de María hacia nosotros, que María madre de la iglesia o madre de todos los bautizados, pensamos que la maternidad de María se basa en las palabras de Jesús cuando le dice, mujer, ahí está tu hijo, y cuando le dice a Juan, ahí está tu madre. Es decir, que en Juan estamos representados todos los cristianos bautizados. Entonces, sí, podemos decir que sí se fundamenta ahí, pero es una afirmación incompleta. El verdadero fundamento de la maternidad del cuerpo místico de parte de la Virgen María se da en su maternidad divina. Está fundamentada en su maternidad divina. ¿Por qué? Porque María es madre de Dios hombre, pero también madre de Dios redentor. Y de aquí de esta surgen otras dos verdades, características propias de la teología mariana. La maternidad mística de María sobre la iglesia, no solamente espiritual, sino también mística, es decir, en cuestión de gracia. ¿Por qué? Porque si el Cristo total está formado por Cristo cabeza, que es Cristo mismo, y su cuerpo místico, que es la iglesia, el Cristo total es Cristo y su iglesia. En ese sentido, María, al ser madre de Cristo hombre, es decir, de Jesús mismo, pero también al ser madre del Redentor, incluye pues el cuerpo místico. Entonces, en Cristo todos somos hijos. En Cristo todos somos hijos del Padre y por tanto nos convertimos en hijos de María. No es una simple adopción, sino hablamos aquí es parte de un misterio de fe, de una maternidad soteriológica, lo menciona así la palabra teológica, que se refiere a la redención. Y aquí la hace otra verdad que deriva y que es otra que se está trabajando. Los dogmas marianos no se han definido de la noche a la mañana, han transcurrido en los 2000 años de la Iglesia. De hecho, el primer dogma mariano se define en el año 431 y el último en el año 1950, que fue el de la Asunción a los cielos. La Inmaculada fue en 1854, pero los primeros dos se definen en el año 431. Y estos últimos dos dogmas, Inmaculada Concepción y Asunción de los cielos, la Iglesia los vivía como verdades, pero no fueron definidos como dogma de fe hasta el siglo XIX y siglo XX respectivamente. El quinto dogma que se está trabajando en su definición, pero que va a llevar años, pueden ser cientos de años, puede ser entre 400, 500 años más adelante, no lo sabemos, pero sería la quinta verdad sobre la Virgen María, es María corredentora. Es decir, que María fue llamada por Dios, concebida sin mancha, concibió en virginidad, mantuvo su virginidad. ¿Para qué? Para ser madre redentor y ser colaborador en la redención de la humanidad. En base a aquel texto precisamente del Génesis 3.15. Y a ti, cuando se refiere a la serpiente, la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morderle el talón. Lo que es la imagen de la Inmaculada Concepción para nosotros, referida a Génesis 3.15, pues habla precisamente de Isaías de esa colaboración de la Virgen María en la redención de la humanidad, que no es una simple colaboradora en el sentido de como un profeta, sino es al lado de su hijo, siempre al lado de su hijo.
Es decir, padre, que se puede también entender un poco ya esa parte del Génesis 3:15 que nos acaba de comentar, también como una profecía de lo que vendría más adelante para reparar el daño del pecado original. Acuérdate que a Pablo habla pues de que si por un hombre vino el pecado al mundo, referido a Adán, Ujú. también por un hombre viene la redención, referido al nuevo Adán, que es Jesús. Implícitamente podemos decir, si por la mujer, Eva, entró el pecado, por otra mujer vino la redención, y volvemos a la promesa precisamente del Génesis 3:15. Correcto. Cuando se habla precisamente de la mujer, podemos decir que es la primera profecía que se habla de la Virgen María. La segunda es la que tú te referías ahorita, que es de Isaías 7:14, ¿no? Cuando profeta, ahí se me fue el nombre ahorita, Isaías, no, el rey, David. no. Cuando el profeta Isaías, se me fue el nombre, y viene la profecía, no, que le pidieron una señal al Señor y dice, no la pediré. Entonces el Señor te dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por el nombre Manuel. Esa es la segunda profecía, pero esta ya es muy clara cuando dice la Virgen. Habla de una virgen, por tanto de una mujer que es virgen. De aquí es donde se fundamenta también pues que María fue virgen antes, durante y después del parto, porque a fin de cuentas, para muchos de nosotros, desde el punto de vista humano, podemos decir, bueno, ¿cómo la maternidad de María, cómo después de su maternidad siguió siendo virgen? Bueno, entonces, ¿cómo explicas entonces la concepción? Es decir, que ella sin tener que ver con hombre, como ella dice, ¿cómo va a ser posible esto si yo no tengo convivencia con ningún varón? Entonces no te preocupes, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, le dice el ángel Gabriel. Entonces, son misterios de fe precisamente, que no estaba ahí una comadrona o una partera para ver si la Virgen María siguió siendo virgen después del parto. Correcto. Perdón, no menciona la Biblia de una persona extra cuando la Virgen María parió, aparte de José y de María misma. Pero su parto, pues también podemos decir, aunque fue un proceso natural todo el que llevó, su maternidad también tuvo que ver algo de sobrenatural, en el sentido de que nosotros concebimos a la Virgen María, virgen antes, durante y después del parto. Y en esa parte es donde nuestros hermanos que profesan diferente fe a la católica, siendo cristianos mismos, hay ese gran debate, ¿no? sobre este tema que usted está tratando específicamente sobre la virginidad, porque ellos dicen que es imposible para el ser humano, pues que una mujer dé a luz a un hijo y siga manteniéndose virgen. Pero la parte que ellos no entienden, o nadie se los ha explicado como lo está haciendo usted ahorita con nosotros, es que pues todo viene a ser parte de una profecía y dentro del plan de Dios. Sí. Si Dios hizo toda esta creación, con más razón puede haber seleccionado y haber hecho su plan para que su unigénito viniese hacia la tierra. La redención, así como podemos decir, en el plan de Dios fue la creación y en el plan de Dios fue la redención. Y en el plan de Dios está la consumación de todo al final para volver todo a su origen, a que todo esté perfecto como al principio. Perdón, nada más para ahondar tantito también, algo que no se explica mucho cuando se habla sobre esta controversia, es que nuestros hermanos que profesan diferente fe dicen que ya estaba casada con José, lo cual es cierto, pero dentro de la tradición judía, el primer año de desposados, la pareja no vivía juntos, cada quien vivía en su hogar, ¿correcto? Entonces, de hecho, los papás casaban a los hijos. Ajá. Ellos hacían los acuerdos, o sea, desde un momento dado, papás a veces ayudados por los mismos líderes religiosos de la comunidad, de acuerdo a las características propias de la muchacha y del muchacho, buscaban el esposo adecuado pues para ellos, es decir, papás junto con la comunidad, podemos decir hasta cierto punto, definían, y si los papás del muchacho y los papás de la muchacha estaban de acuerdo, se hacía ¿cómo se dice? El matrimonio, pero lo hacían los papás, mientras los hijos llegaban a una edad suficiente para poder cohabitar. La mujer tenía que llegar a los 14 años, el hombre a los 16. Ambos tenían que pasar esa edad para poder cohabitar. Si la mujer llegaba a los 14, pero el hombre no llegaba, tenía que esperar hasta que el hombre cumpliera los 16 y a lo mejor podían ser de la misma edad.
El asunto es que ya estaban casados, por eso dicen estaban desposados, pero el cohabitar ya prácticamente era un rito que se hacía, donde los amigos, la familia y los amigos del novio llevaban, o al revés, los novios llevaban a la casa del novio a la muchacha. Ujú. O a veces se llevaba a la muchacha ahí y el novio llegaba después. De aquí entendamos un poquito el Cantar de los Cantares o la parábola de las 10 vírgenes. Correcto. Hablan precisamente un poquito del contexto cultural de las bodas en ese tiempo. El otro asunto es que ya después de la fiesta duraba 8 días. Ujú. De aquí el asunto también aquello de por qué se acaba el vino, no acaba en una noche, porque los judíos no tenían la costumbre de emborracharse como nosotros, ¿no? Ellos usaban el vino precisamente para acompañar la comida, porque era fiesta, y era platicar y era hacer planes sobre lo que iba a pasar con estos muchachos y quién nos iba a apoyar en esto. Que ahí se hacían todas las negociaciones habidas y por haber durante estaba la fiesta. Pero el asunto es ese, que dentro de la cultura judía de aquel tiempo, en el contexto cultural, pues los desposorios se daban mucho tiempo antes y lo hacían generalmente los papás apoyados por la comunidad, y después cuando se llegaba a la terminada edad también se establecía la fecha para que ya empezaran a cohabitar. Por Correcto. eso la presencia del ángel Gabriel y la Virgen María era en ese lapso de tiempo, cuando todavía no cohabitaban y que ella estaba desposada o casada con San José, Correcto. con el Señor San José. Sí, y eso dentro de las tantas controversias que tenemos, ¿no? Pues nosotros, como usted bien lo mencionó, tenemos como dogma de fe el creer que María fue virgen antes, durante y después del parto, que fue concebida sin pecado ni culpa original. Sí. Entonces, he ahí el por qué, por más excavaciones que se han hecho, no se ha podido encontrar vestigios de María, o sea, es decir, Sí. el cuerpo. A diferencia, no sé, no estoy seguro si ya de San José encontraron algún vestigio, que también se dice, Se ha dicho. no se ha hecho todavía, ¿verdad? Pero de María sí se han hecho más investigaciones y pues como dogma de fe entendemos que ella fue asunta al cielo, correcto. Sí, todas estas cuestiones de vestigios de tumbas y todo eso vienen en la iglesia a partir del siglo IV. De hecho, cuando empiezan a definirse también todas nuestras verdades. Pero recordemos que por 300 años la iglesia fue perseguida y lo único que se hacía era predicar y celebrar sacramentos y formar comunidades donde todos pues se apoyaran y se vieran pues como comunidad de hermanos en vista de lo que iban a vivir en el cielo. Entonces, no había estas preocupaciones que tenemos hoy día nosotros, y lo otro es querer ver los misterios de fe desde nuestra perspectiva racional. Es el mismo argumento que utilizamos precisamente para poder al menos comprender la concepción divina de María, la concepción de Jesús en el seno de María, cuando el ángel le dice el Espíritu te cubrirá con su sombra, la misma razón por la cual podemos hablar de su virginidad. Dios mismo dice, cuando ella dice, ¿cómo va a ser posible esto? El ángel le dice, todo es posible para el que tiene fe. Para Dios no dice así, para Dios no hay imposibles, le dice. Para Dios, porque para Dios no hay imposibles. Así como tú vas a concebir sin necesidad de relaciones con hombre, tu prima, tu pariente Isabel, a la que llamaban estéril, que ya está vieja, ha concebido y lleva en el 6º mes, porque para Dios no hay imposibles. Lo mismo, si nosotros en fe creemos que Jesucristo es Hijo de Dios, y hay mucho misterio detrás de esto, una concepción virginal, una maternidad virginal, ¿por qué no una virginidad perpetua, que es el dogma, ¿no? Perpetua virginidad? ¿Cómo no captar eso en ese contexto? El otro asunto es que la Biblia, recordemos que es el reflejo de la revelación divina puesta por escrito, con escritura humana. Dios habla, el hombre recibe y escribe. Pero recordemos que la Biblia es parte de la revelación divina, no es toda la revelación divina. La revelación divina es todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios nos revela. Lo que está escrito es lo que conocemos como Sagradas Escrituras, es lo que hemos llegado a escribir por mandato divino. El mismo Juan, al final de su Evangelio, dice
muchas cosas dijo e hizo Jesús, pero no todas fueron escritas en este libro. No habría libro suficiente, dice, para poner por escrito todo. Lo mismo pasa en la cuestión de la revelación divina. Está lo que se conoce como la tradición oral, la que se va transmitiendo de una generación a otra. Y por otro lado está la tradición escrita, que es la Biblia. Curiosamente, a Jesús, en el contexto del calendario que tenemos, murió en el año 33, a los 33 años. Sabemos ya por ahí unas cuestiones de mayor investigación, un ajuste de años, pero vamos a decir año 33. ¿Cuándo se escribió el primer libro? O mejor dicho, el primer evangelio, y no el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio. Ya fue en el año 60. 65 por ahí. Cerca de 30 años después. Ujú. Jesús no dijo, vayan y escriban libros o evangelios, no, dijo, vayan y prediquen. No era la intención predicar. Aquí hay que preguntarnos por qué entonces se pone por escrito. Porque Dios mismo empieza, y los mismos apóstoles empiezan a darse cuenta que hay diferencias en la predicación y ya se está perdiendo el contexto de lo que Jesús quería y lo exacto de lo que Jesús había dicho. Entonces fue que se empezaron a poner por escrito los dichos de Jesús y luego los hechos de Jesús, y eso fue lo que conformaban más tarde los evangelios. Y curiosamente los primeros evangelistas, Marcos, que fue el primer evangelio, no fue apóstol, pero sí fue discípulo precisamente de Mateo, de Pedro y también de Pablo, porque recuerden que Marcos estaba emparentado con San Bernabé, un apóstol Bernabé, que eran los que hicieron el primer viaje misionero con Pablo y que después estaba muy joven, que por miedo a lo que le estaba pasando pues tuvo que huir, regresó, Sí. pero maduró como hombre y maduró también en su fe estando en Jerusalén, y ahí fue donde se escribió el primer evangelio. Él fue el que escribió el primer evangelio, no fue Mateo. Y Mateo lo toma de referencia para complementar, porque Mateo sí le tocó ver todo eso. Pero si nosotros vemos el esquema del evangelio de Marcos, lo vemos muy ampliado en el evangelio de Mateo. No era la intención de escribir, pero lo ponen por escrito para que no se perdiera lo que Jesús había dicho. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tradición escrita, Biblia, o tradición oral? Fíjense, los judíos tenían muy bien arraigado lo que se transmitía de una generación a otra, y se lo decían exactamente el papá al hijo, como el abuelo se lo dijo al papá, y el hijo está llamado a decírselo a la siguiente generación, tal cual, así como lo recibieron. Pablo mismo dice la forma como la cultura judía transmitía un mensaje: les transmitimos lo que a la vez hemos recibido, que Cristo, la noche antes de morir, se sentó a la mesa con sus apóstoles, tomó pan y lo partió. Es la primera descripción de la Eucaristía, porque ese libro, creo que está en Corintios, no está en Colosenses, me parece, se escribió antes que cualquier evangelio. ¿Y qué significaba eso? Que Pablo ya lo relataba como si él hubiera estado ahí, pero Pablo nunca estuvo ahí. Exacto. Y ellos ya tenían todo ese contexto. ¿Qué significa que la tradición oral es la más importante? La tradición oral es lo que nosotros conocemos como la tradición en la iglesia, tradición con T mayúscula. No hablamos de tradiciones con T minúscula y en plural. Las tradiciones vienen a ser la forma en que la fe se vive, la forma en que estamos celebrando nuestra fe, el culto, las festividades, etcétera, etcétera. Pero la tradición tiene que ver con la revelación divina, lo que Dios habla y transmite al hombre y le pide al hombre que lo transmita a la siguiente generación. Y después de que va por mucho tiempo esa tradición oral, es que las cosas se van poniendo por escrita. En los escritos bíblicos es ya fruto de un discernimiento en la vida comunitaria, después de todo el trabajo profético, apostólico de los jueces, de los patriarcas, que se fue realizando en la historia. Ya es fruto de la vivencia de la comunidad, como consecuencia pues de lo que Dios le pedía a la comunidad. Entendiendo el contexto de la revelación divina así, ¿qué pasa cuando te quedas solamente con la Biblia y dejas a un lado la tradición oral? Te pierdes de mucho. Y al tomar el libro solamente, ¿qué haces con el libro? No lo interpretas en el contexto, porque la revelación divina es un todo. ¿Y qué pasa con la Biblia? Pues si tú sacas un texto, tienes que interpretarlo en el contexto del todo, no solamente del todo de la Biblia, sino del todo de la revelación divina, aquello que se ha venido transmitiendo de una generación a otra. ¿Qué hicieron los hermanos cristianos
que se llaman un tiempo separados, pues ellos cortaban con la tradición en el siglo XVI y se quedaron con la pura Biblia. Al cortar con la tradición oral, ¿qué pasa? Pues se pierden de mucho y se quedan con lo poco. Incluso dejaron hasta los sacramentos, que son fruto de la vida comunitaria que la iglesia tenía, y que muchos de ellos en la forma, como no está escrito, pues no lo hacemos. No lo hacemos, exactamente. Igual como se menciona, ¿no? O nos menciona también, ¿no? Que búscame en la Biblia la palabra católica. Pues es que la Biblia no es un diccionario, no es un libro de historia, no es un libro geográfico. Como bien lo mencionó usted, padre, es un libro de revelación divina plasmada, ¿sí?, por el humano. Podemos decir que sí está la palabra, no la palabra textual, no, pero sí está el contexto de por qué somos católicos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pero hablando del radicalismo, si no dice católico, no existe. Entonces, son las controversias, ¿no?, que se generan, lo cual estoy yo muy de acuerdo con el Papa Francisco, que si uniésemos más, hubiese más entendimiento, es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Sí, y aquí es una cuestión de interpretación, pero también ya de interés. Porque a fin de cuentas, cuando hay división, ya hay interés. Jesús, ellos, o sea, imagínate a nuestros hermanos cristianos no católicos, cuando leen, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando Jesús ora y dice que todos sean uno, y que los protejas del mundo y que los protejas del mal, que se mantengan unidos a mí como tú y yo. Entonces, cuando ellos dicen estamos unidos a Cristo, pero estás separado de tu hermano. O sea, es como en la misma parábola del hijo pródigo, el padre que tiene los dos hijos, y el otro dice, yo contigo, papá, pero hermano, con él no. A tu lado, ¿no? Sí. Y ¿dónde queda pues la misericordia de Dios? O sea, cuando, como tú dices, es malo que nos une, pero el otro no quiere reconocer lo que nos une. Y no quieres dejar de hacer lo que hace, su soberbia no se lo permite. Correcto. Aun cuando hace lo correcto, no quiere dejar por soberbia lo que está haciendo para crear ese ecumenismo, vamos a decirlo así, o esa unión con sus hermanos. Sí, padre, pues mire, María Ramos, de aquí de Phoenix, le manda a saludar. Saúl Sáenz también manda saludos. Josefina Cortés le manda saludos también. Okay. Creo que es de aquí de Phoenix, si no recuerdo, si mal no recuerdo, y pues estamos teniendo esta transmisión pues después de un muy largo tiempo, hemos estado haciendo puros control remoto, yo creo que después de un largo tiempo es la primera transmisión que tenemos así de cara a cara, gracias a Dios pues ya estamos pues un tanto más protegidos, ¿no? Con esa situación. Pero regresando a la teología mariana, padre, dentro de la maternidad, hay muchos libros apócrifos que hablan sobre, vamos a decirlo, quiero llamarles mejor novelas, como por ejemplo esta que es La sombra del Padre, que es una novela sobre San José, donde menciona detalles, ¿no? Habla más detalles. Usted mencionaba que la tradición oral pasó a ser escrita porque se iba deformando un tanto de eso. Sobre esos temas apócrifos, ¿qué tanto podemos apoyarnos o qué tanto no deberíamos de apoyarnos en esas partes? Siempre y cuando lo escrito fuera y que quedó fuera de la Biblia, que es lo que se llama apócrifo, que quedó fuera de la Biblia, no es que esté mal o que esté incorrecto, simplemente significa que en el siglo IV los padres de la iglesia decidieron que esos documentos no incluirlos en el canon. Decíamos hace un momento, la iglesia por los primeros 300 años fue perseguida. En esos 300 años se escribieron muchos libros. Los padres de la iglesia escribían muchos libros. Por ejemplo, hablando de la maternidad divina, quien la menciona fue Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía murió en el año 107. Orígenes es otro de los autores que murió un poquito más tarde, como en el 140 y tantos. Hay otros padres de la iglesia, teólogos, misioneros, evangelizadores, que llegaron a ser incluso obispos, que hablaban mucho sobre la maternidad de la Virgen María.
Pero todo esto que se habló y se escribió durante los primeros 300 años, se juntó, se reflexionó y se puso por escrito bajo un dogma hasta el siglo IV. De hecho, el primer dogma de la Virgen María es en el siglo V, en el año 431. Pero en el siglo IV fue cuando se juntaron los libros que conformaron la Biblia, con mucho apoyo de San Jerónimo. Y de hecho después San Jerónimo, no es que se definió los libros de la Biblia, él la tradujo al latín toda la Biblia. Y después, ¿y esto por qué? Porque cuando la iglesia cristiana es reconocida como la iglesia oficial del Estado romano o del Imperio Romano en aquel tiempo, por la conversión precisamente de Constantino el Grande, ellos se preocupan porque la religión oficial del Estado tuviera estructura, tuviera forma y tuviera bien definido, vamos a decir, sus verdades. Como ellos tenían muy bien organizado el imperio, con leyes muy claras. Los romanos así eran. Fue iniciativa del emperador romano que puso a trabajar precisamente a los obispos, que eran los encargados de iglesias y de comunidades, y junto con sus presbíteros, sus colaboradores, se juntaron en lo que hoy día conocemos como concilios ecuménicos, para reflexionar sobre distintas verdades. Las primeras fueron las que fueron conformando el credo. Nosotros le llamamos credo de Nicea-Constantinopla. En el primer concilio de Nicea se definió la primera parte del credo, que fue donde donde definió a Jesús como Dios y hombre verdadero. Y luego ya en el de Constantinopla, pues la segunda parte. El asunto aquí es que es hasta el siglo IV que se empiezan a establecer de manera formal las verdades que nosotros los cristianos tenemos, y luego a establecer los libros mismos de la Biblia. Pero la pregunta tuya, ¿cuál era? ¿No? Para aterrizar esta idea, tu pregunta. Sobre los evangelios apócrifos. Sí. Todos esos escritos que quedaron fuera en ese contexto de definición se toman siempre y cuando le den soporte a las verdades que fueron definidas. Por ejemplo, muchas verdades que no fueron definidas como parte de nuestra fe no se aceptaron por ser contrarias. Es lo que nosotros conocemos como herejías. Por ejemplo, la herejía contra la maternidad divina es la de Nestorio, y se le llamó nestorianismo. Y el Nestorio era un obispo nacido en Alejandría, Egipto, al norte de África, y era obispo de Constantinopla en ese tiempo. Constantinopla es actualmente Estambul, en Turquía. Entonces era obispo de ahí de Turquía. Cruzaban el mar nada más. Alejandría estaba al norte de África, cruzaban el mar y dabas al frente hacia Turquía, actualmente Turquía, que en ese tiempo no era Turquía, era parte de Siria. Entonces ahí estaba Constantinopla, era obispo de ahí. El asunto de él es que, aunque ya habían definido la verdad de Jesús, Dios y hombre verdadero, él no estaba de acuerdo. Se llama difisismo su sistema, es decir, de dos, viene de dos, en griego, fisismo, formas físicas. Entonces, dos formas o dos naturalezas distintas, la humana y la divina. Él, Nestorio, siendo un obispo, decía que Dios solamente vino a ocupar el cuerpo de Jesús, que Jesús hace cuenta que estaba montado únicamente en el cuerpo que Cristo estaba montado en el cuerpo de Jesús, pero no podía ser una sola realidad. Parte del misterio de nuestra fe es que Jesús es Dios y hombre verdadero y que no se puede separar. Por eso decimos que María es madre de Dios hombre en la persona de Jesús y madre de Dios Redentor en la persona de Jesucristo, de Cristo. Porque por eso llamamos Jesucristo, porque es la misma persona y une las dos realidades, la humana y la divina. Único ser que une las dos realidades, humana y divina. ¿Por qué? Porque a eso venía, a redimir la humanidad. Y María, por tanto, madre de Dios hombre y madre de Jesús hombre y madre de Jesús Dios. La doctrina que estableció esto se llama doctrina hipostática, donde por un misterio divino se unen las dos naturalezas, la humana y la divina, y le llaman unión hipostática. Jesucristo Dios y hombre verdadero. Nestorio decía que eso no era posible en su concepción. Y eso venía por ejemplo, esa doctrina viene siendo una herejía. No te puedes apoyar en esa herejía para
para estudiar tu fe, o la puedes hacer solamente para ver el pensamiento contrario a lo que la iglesia definió. Pero había otras verdades u otros libros, por ejemplo, escritos por ahí, que no fueron incluidos en la Biblia, pero que están dentro de los cánones que la iglesia tiene, perdón, dentro del canon de libros que la iglesia tiene como válidos para la doctrina cristiana, en la que se basa mucho la doctrina católica que está contenida en el catecismo. En resumen, se puede accesar a esa documentación y a esos libros siempre y cuando den soporte a las verdades que ya han sido definidas. Y lo que contradice la verdad definida, eso se desecha y está considerado como herejía. De hecho, la herejía precisamente nestoriana es lo que da fundamento a, por ejemplo, a las doctrinas de los testigos de Jehová, que no aceptan a Jesucristo como Dios. Fíjese que aquí ha habido cambios. Ya lo mencioné, no sé si ya lo mencioné en el programa, ¿verdad? Que yo crecí siendo testigo de Jehová. Se reconocía a Jesús como un profeta más, como un buen hombre. Precisamente en base a esa doctrina nestoriana. Ajá, pero tengo la sorpresa de que en los últimos años cantan ya alabanzas, antes no lo hacían, y ya reconocen a Jesús como Dios. Pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? También, pero están también en el proceso. Sí. Fíjate, lo que ha pasado con la iglesia, y ahí pues la iglesia verdadera, ¿no? Y parte de la famosa historia y la tradición oral que no se debe de perder. La iglesia jamás ha cambiado sus dogmas en 2000 años. Un dogma jamás lo ha cambiado. Lo enriquece simplemente a lo largo de 2000 años. En cambio, otros grupos que hacen van cambiando. Van haciendo adaptaciones, ¿verdad? Para no perder esa fuerza, por decirlo así, que tuvieron al inicio cuando hicieron Pasa también con la cuestión de las imágenes. En el siglo, ya platicamos, no sé si platicamos en una ocasión del concilio del siglo IX, siglo VIII, perdón, donde se trató el tema de la iconoclastia. La cuestión de las imágenes, el uso de las imágenes, ¿se puede o no se puede? Porque se discutió también el asunto del Antiguo Testamento, no te darás imagen alguna. Vamos al punto, o sea, ¿a qué imágenes se refería el Antiguo Testamento? El contexto, pues, de la palabra del Señor. Se refería a imágenes que eran contrarias a la fe judía y que alejaban precisamente de lo que Dios les estaba diciendo. Las imágenes que siempre se han utilizado en la iglesia nunca te separan de la fe verdadera, y al contrario, soportan esa misma fe, la apuntalan y te ayudan a que la vivas mejor. Porque a fin de cuentas el ser humano es un homo videns, se dice, es un hombre de la imagen. Como un Dios que está en lo alto, pero como que está conmigo, como esa relación, viendo, sintiendo, tocando, es que puedes hacerlo cercano, puedes sentirlo cercano. Y para eso es necesario la imagen, por la cuestión de visualizar. ver, para visualizar, como el hecho de tocar también. Y más aún nosotros como cristianos católicos, el poder degustarlo. O sea, dentro del pan eucarístico, pues tenemos la presencia mística de Dios, ¿no? La presencia sacramental de Jesús. Hablamos de una presencia sacramental cuando se utiliza un signo material. La presencia sacramental de Dios en el signo. El agua, y sabemos que naturalmente el agua limpia, el agua fecunda. Limpia, ¿qué significa? Mata la suciedad, mata el pecado, purifica. Y fecunda, es decir, hace posible la vida. Sin agua no hay vida, sabemos. Entonces, la famosa doctrina del bautismo. Entonces, ese signo lo utiliza muy bien Jesús y la iglesia. Jesús, que es cabeza, y la iglesia, que es el cuerpo místico. Uno solo, lo utiliza muy bien para expresar la presencia sacramental de Dios a través del signo del agua. Y Jesús mismo dice, hay que nacer del agua, hay que nacer de lo alto y del agua y del espíritu. Entonces, los signos son muy bien utilizados. Y no solamente es el agua, también el aceite, también en este caso, pues el pan, el vino, etcétera, etcétera. Lo otro, ahorita hablando precisamente del contexto de la imagen, como muchas comunidades, incluso históricas del siglo XVI, que nacieron a partir de Lutero, pues dejaron de utilizar la imagen. Y de años recientes para acá empiezan a aparecer imágenes dentro de sus templos. E incluso
templos empiezan a nombrar con las vocaciones de santos. De hecho, no sé en qué lugar, se me va de mi mente ahorita, está una estatua de Martín Lutero, donde se le rinde culto. Sí. O sea, curiosamente, ¿no? Contradiciendo un poco lo que profesan como fe, ¿no? Que no adora las imágenes, que es lo que la defensa que se tiene. Pero, bueno, son situaciones que les va a costar aclararlo, les va a costar entenderlo quizás porque, como le menciono, hay filosofías muy radicales en las que pues no podemos nosotros, ¿verdad? Sí. Aquí el asunto clave, vuelvo al punto, es la tradición oral, no dejarla. Y la tradición oral es lo que hoy conocemos como la historia que se ha ido formando a razón de la vivencia de la fe de los cristianos que nos han precedido hasta llegar a Jesús. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles, discípulos, a los que ellos evangelizaron, lo que ellos formaron y que está contenido en Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, cómo se fue transmitiendo de una generación a otra, cómo mantuvieron la fidelidad por 300 años de persecución. No sé si algún cristiano hoy día, si el imperio, vamos a decir así, si Estados Unidos dice a todos los cristianos los vamos a agarrar y los vamos a meter al estadio de los Diamondbacks y ahí los vamos a meter con leones a ver si profesamos Sí. nuestra fe, ¿no? Que es lo que realmente hacían en la época de los romanos. de los romanos. De hecho, el Coliseo romano se hizo en el siglo I con ese propósito, para castigar, doble propósito, darle pan y circo al pueblo y por otro lado castigar a los delincuentes, y los cristianos estaban vistos como delincuentes porque atentaban contra la imagen de la deidad que ellos tenían, que era el emperador. Entonces tenían que morir precisamente en el Coliseo o en el circo Romano. o el Coliseo. Primero era el circo porque el circo es una explanada abierta, en cambio el Coliseo sí es una construcción. Con ese propósito mismo se crearon y aún así permanecieron fieles y muy cuidadosos con la cultura judio-cristiana que tenían, porque fueron conservando sus verdades, transmitiéndose de una generación a otra y a través de signos también, en las que muchos de los cuales se encontraron en las catacumbas. No hace muchos años, por ahí en los años a finales de los 80, principios de los 90, se identificaron los restos apenas de Pedro debajo, a 30 y tantos metros debajo de la Basílica de San Pedro, donde está el altar, 33 metros abajo. Exactamente. ¿Y cómo estaban ahí? Pues, y cómo se fue construyendo la basílica, sabiendo de eso, y hablan, de acuerdo a las investigaciones que se hicieron en los años 80, el puro centro de la cúpula arriba, haz de cuenta que pones lo que antes era un nivel de péndulo. de ¿no? péndulo, Tipo, ¿cómo se le llamaba ese? ajá. Y lo bajas, allá estaba Pedro abajo. Exactamente. Exactamente, Lineal. Lineal. Y la cuestión, ¿cómo dan con él? Por una cuestión de suerte. Porque andaban haciendo simplemente excavaciones y no iban hacia ese lugar. Y de repente se encontraron con eso y con ciertos signos que les hacen ver. Y curiosamente, quien dirigió toda esta investigación ni siquiera era cristiana católica, era una de las más famosas paleontólogas que ni siquiera era creyente. Y es la que dice, estos son los restos. sí, y tienen tanto tiempo y sacaron todas las investigaciones. Pero bueno, esto ¿cómo es posible? Pues es la tradición oral que se va quedando ahí en la historia de la humanidad. Y fíjate, todo lo que está en la Biblia y cuántos libros se han escrito, y es lo que estamos dejando a las siguientes generaciones. Correcto. No, o sea, y esto, por ejemplo, lo tomamos, hoy podemos decir, esto es un libro, si juntamos la Biblia, pues, esto es un libro apócrifo, por tanto, sobre la persona de José, y pues va a ser una referencia simplemente en el futuro. Pero lo que de San José se dice está aquí, en este libro. Por ejemplo, lo que dice el catecismo de él, o lo que dice... Recordemos que en los evangelios no encontramos una sola palabra no hay, José. es por eso que por dentro de su silencio se le considera el santo prudente, Sí. ¿no? Por su silencio. Porque lo que se habla de lo que dicen que él dijo o él pensó es el escritor, que dice él pensó en sus adentros dejar a María, etcétera, etcétera. Nunca emitió una palabra. Ni siquiera cuando fueron a buscar a Jesús cuando se les quedó en el templo. Sí. Es María la que habla, tu padre te hemos andado buscando. Y él siempre guardando silencio. Pero muchas cosas pudo haber hablado. Sí, inclusive de San José no se habla ni siquiera, como lo mencionan esas situaciones,
Tampoco durante la circuncisión de Jesús, que en esos tiempos era un proceso muy doloroso porque estaba pues en vivo, ¿no? Se hacía ese ritual porque es parte del ritual judío El también. ritual judío es como el bautismo para nosotros. Exacto. Y se hacía a los 8 días de haber nacido. Sí. Que tenía un doble sentido, ¿no? Un ritual de incorporación a la cultura judía y una cuestión de higiene. Que surge como higiene y se queda como ritual, así como muchas cosas, ¿no? En la cultura judía. Pero bueno, el asunto es ese. Bueno, yendo precisamente al dogma de la maternidad divina. Este fue un dogma definido en el concilio, decíamos ahorita, en el tercer concilio de Nicea, que fue en el año 431. Pero, por ejemplo, hablaban ya de la maternidad divina, decíamos hace un momento, Ignacio de Antioquía, en el año que murió en el año 107, Orígenes, que murió en el 254, pensé que era en el 154. 254. Atanasio ya hablaba de la maternidad divina de María en el año 330, y San Juan Crisóstomo, otro de los padres de la Iglesia, ya hablaba de la maternidad de la Virgen María en el año 400. Fue en el tercer concilio ecuménico que se decretó precisamente esta doctrina. ¿Y qué define esta doctrina, este dogma? Expresa que María es verdaderamente Madre de Dios. Ya se había definido anteriormente en el primer concilio de Nicea la doble naturaleza de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces, cuando se habla de María, 100 años después, es definida, agarran dos doctrinas, la de Nestorio y la de Cirilo de Alejandría. Curiosamente, Cirilo era el obispo de la ciudad donde había nacido Nestorio. Y esos son los dos polos, y hay quienes defienden la postura de Nestorio y hay quienes defienden la postura de Cirilo de Alejandría. Y así son las discusiones en los concilios. Se ponen posturas y se defienden, y después se va puliendo eso hasta definir correctamente la doctrina que se va a tomar. De hecho, si analizamos, por ejemplo, lo que es más reciente para nosotros, el Concilio Vaticano II, podemos ver documentos que tardaron mucho tiempo en definirse. Por ejemplo, la Lumen Gentium, que es el primer documento, el más corto casi de todos, el primer documento dogmático, el más corto de todos, que habla sobre la Sagrada Escritura y todo eso, duró todo el tiempo que duró el concilio y se hicieron no sé cuántos borradores, como 8 o 10 borradores, y se presentaba y se discutía y se tumbaba el argumento y se volvía a rehacer con lo que se decía y se volvía a discutir hasta que quedó bien definido. Pero tú lees Lumen Gentium y está condensado todo totalmente. lo que es la revelación divina ahí. Cómo Dios habla, cómo la cosa se pone por escrito, donde está fundamentado precisamente lo que te acabo de decir ahorita de la tradición oral, la tradición escrita. Distinguirla y que no se deben tomar separadas. Porque la tradición oral te va a hacer entender la tradición escrita. Porque la tradición escrita sale de la tradición oral, de lo que Dios le habló al pueblo, o lo que Dios le habló pues a los creyentes. Y que después los creyentes mismos, también por inspiración divina, empezaron a poner por escrito, pero como consecuencia ya de una vivencia y de un discernimiento propio. Bueno, entonces ahí con esas dos posturas, la de Nestorio y la de Cirilo, se discutió. Nestorio defendía que Jesús, había ahí una juxtaposición, decía Nestorio, es decir, juxtaposición significa estar así, juxtapuesto significa que está uno junto con el otro, que naturaleza humana y naturaleza divina y Jesús estaban así, unidas. ¿Acuerdas aquel de la Biblia, de los testigos de Jehová, que decía, yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo? Conmigo, ajá. No decía en mí. La diferencia solamente de, ¿cómo se le llamaría esto? Un adverbio, con, son adverbios, ¿verdad? Son adverbios. Ellos venían en su Biblia, me acuerdo en aquellos tiempos, los años 80, 90, que estudié un poquito los testigos de Jehová, hablaban de, yo estoy con el Padre para estar conmigo, juxtapuestos. Yo estoy contigo, tú estás conmigo. Okay. Estamos juntos aquí. Pero decía en una sola persona. Es lo que se conoce como el difisismo. Es decir, dos formas distintas, separadas. Es decir, como la naturaleza divina montando la naturaleza humana en la persona de Jesús. Es decir, el Verbo vino y montó a la persona de Jesús. Por eso es Jesucristo. En cambio, los evangelios originales dicen, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre y yo somos una sola cosa. Correcto. Y ellos ponen, el Padre y yo somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Son las traducciones que se hacen de acuerdo a la intención que buscan, ¿no? Exactamente. Y
Y en la Reina Valera, que ese libro, curiosamente, la Biblia Reina Valera es una Biblia católica, que después se le quitaron unos libros de acuerdo a lo que pretendían los alemanes, porque Reina y Valera eran dos monjes jerónimos de origen español, que radicaban en Suiza, me parece. Ahí estaba su monasterio, y que ellos, y la iglesia en ese tiempo no aceptaba traducciones de la Biblia, y ellos ya habían hecho la traducción incluso al español. Sí. Entonces, pues no está de acuerdo, queremos publicar, pero digo, no, pero estos libros no se van a publicar. Es una Biblia católica, pero nada más sin los famosos libros Imprimatur. que después se le llamaron deuterocanónicos. Ok. Deuterocanónicos, los famosos 7 libros aquellos, Ujú. que ellos sacaron del canon porque no están en el canon palestino del Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene dos cánones o dos versiones. La palestina, que tiene como argumento que el libro tenía que haber sido escrito en arameo o en hebreo y dentro de Palestina, dentro de Israel. Y la otra, que es el canon alejandrino, que esa traducción al griego se hizo en Egipto, la escuela rabínica de Alejandría, que fue un centro religioso muy fuerte, y que incluía otros libros que no aceptaban los judíos de acá. Ujú. Pero el canon alejandrino es el que usaron los apóstoles, es el que usaba Jesús, de hecho. Y fue escrito 200 años antes de Cristo. Fue traducido 200 años antes de Cristo. Es la famosa Biblia de los 70 sabios reunidos en 70 habitaciones, que en 70 días tradujeron toda la Biblia del hebreo y arameo al griego. Mm. La famosa Septuaginta, algo así se llama. Total, que el canon palestino es de finales del siglo I, después de la destrucción de Jerusalén. Es decir, hay una diferencia de casi 300 años. Lutero se basó en el canon palestino porque ellos creían que era el más antiguo. Y Jesús utilizó el canon alejandrino porque era el que existía y estaba en griego. Y los libros que estaban en Israel y en Palestina no estaban traducidos al griego. ¿Por qué traducción al griego? Porque muchos judíos, se llaman judíos de la diáspora, estaban fuera de Israel y son los que iban a las fiestas. Pero ya sus hijos no entendían mucho el arameo antiguo, Ujú. sabían el arameo hablado, vulgar, vamos a decirlo así, y fue que se tradujo para que lo entendieran al griego. Entonces, el canon alejandrino tiene el famoso 7 libros, que después le quitaron los judíos de la versión palestina en el siglo I, no se los incluyeron. Pero ahora, ¿qué ha pasado con los estudios bíblicos? Que los mismos hermanos cristianos no católicos han ido aceptando sus libros y los ponen ya en la Biblia, Ujú. pero los ponen como deuterocanónicos, pero ya los incluyen. ¿Por qué? Porque Jesús utilizó sus libros. Exacto. Bueno, volvamos al asunto, ¿no? De que los padres hablaban ya de la maternidad divina. Cuando se empieza a definir todo esto sobre la verdad de nuestra fe y el credo, pues se hacen estos concilios animados y sostenidos precisamente por el emperador romano, y se define la fe. Tengamos claro, dice, en qué es lo que creemos los cristianos, decía. Y es curioso porque acá nosotros entendemos, si digo la palabra aquí cristiano, tienes que decir cristiano católico para Sí. identificarte. Si tú vas a Palestina y dices que eres cristiano, ellos van a entender un católico. Eres católico. Ajá. No entienden cristiano, no distinguen tipo protestante, no, católico, porque los cristianos que están en Palestina, sobre todo en Jerusalén, son católicos. Y fíjese, un pequeño paréntesis, padre, ahorita que menciona eso, pues yo siempre manejo, ¿verdad? Que soy cristiano católico. En una ocasión, platicando con una persona, empezamos a platicar y me dice, oye, ¿qué denominación profesas? ¿Cuál es tu fe? Oh, soy cristiano católico. Me dice la señora, es una religión nueva, porque nomás conozco a los católicos. Me dijo, no, le dije, soy cristiano católico porque antes de ser católico, pues primero soy cristiano. De ahí viene el catolicismo, que es Sí, el romano es simplemente el rito, ¿no? el rito de la sede. Entonces, se empezó a definir esta verdad, y cuando toca el turno a la Virgen, que son ya a partir del siglo V,
se empieza a recoger toda la doctrina que ahorita mencionaba ya de estos autores como Ignacio de Antioquía, Orígenes, Juan Crisóstomo, incluso está el Evangelio apócrifo me parece que de Santiago, que mucho lo que dice el Evangelio apócrifo de Santiago, donde se habla mucho de la Virgen María, es lo que está en el Corán sobre la Virgen María. De hecho, el Corán, que es el libro oficial de los musulmanes, habla más de la Virgen María que la Biblia católica. De hecho, yo tengo un Corán en español que estoy leyendo, lo estoy leyendo y estudiándolo también, y sí, se habla mucho. Y el Corán fue escrito en el siglo VII. Lo curioso es que recoge lo que decíamos ahorita, todas las tradiciones que había, y definen la fe de ellos. Mahoma define su fe e incluye precisamente, curiosamente, a la Virgen María, porque él reconocía a Jesús, como un gran profeta. Bueno, entonces cuando empiezan a definir la verdad de la Virgen María, ponen a estos dos autores, a Nestorio y a Cirilo. A Nestorio es declarado como una doctrina no correcta, incluso herética, y a Cirilo la doctrina correcta. Entonces es lo que queda establecido como la doctrina principal de la maternidad divina. Se le conoce, en el concepto griego es la Theotokos, que es la Madre de Dios, o en el concepto latino, Mater Dei. Mater Dei o Theotokos es lo mismo, Madre de Dios. La Virgen María, Madre de Dios. Y esto sucede precisamente en el concilio, decíamos ahorita, de Éfeso, en el año 431. ¿Qué expresa este dogma? Que María es verdaderamente Madre de Dios, porque es Madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Cristo, en virtud de lo que decíamos ahorita de una unión hipostática, poseía la doble naturaleza, la humana y la divina, en su misma persona. De manera que María, pues, es Madre de Dios porque dio a luz carnalmente al Verbo de Dios. Es decir, es Madre de Dios hombre, porque carnalmente, Dios hombre, dio a luz al Verbo eterno. Entonces, Dios da luz a la persona de Jesús en carne, Dios hombre, Jesús hombre, y como Verbo eterno, Jesús Dios, Dios y hombre verdadero. Entonces, en ese sentido se habla pues de la maternidad divina de la Virgen María como Madre de Dios, de Jesús, Dios y hombre verdadero. Y este es el mayor privilegio otorgado a la Virgen María, y en razón de este privilegio se derivan todos los demás. De ahí pues que ella es concebida sin pecado, porque iba a ser el receptáculo, el tabernáculo, el recipiente, el vientre que iba a recibir al Verbo del Padre. Si el Verbo del Padre es algo sublime, es algo divino, pues no iba a estar en cualquier recipiente, en cualquier cosa. Correcto. Por eso en la iglesia, para preparar un utensilio para la consagración, se hace lo que mejor se pueda tener a nivel humano, lo que la comunidad mejor pueda arreglar para hacer un receptáculo para que Jesús esté allí sacramentalmente, se ofrece lo mejor. Por eso antes las copas eran de oro, todo de oro, hoy día, o de piedras preciosas. Hoy día pues nomás están bañados en oro, pero es por eso. La Virgen María, en el mismo sentido, iba a recibir el Verbo eterno de Dios, tenía que haber sido sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque como lo puro iba a estar en algo impuro. Ahora, ¿cómo es posible que María haya nacido sin pecado? Pues es parte del mismo misterio de fe. Para Dios no hay imposibles. Y además hay un misterio en la concepción de la Virgen María. Sus papás ya eran ancianos. Así como se dan muchos nacimientos en el pueblo de Israel, empezando por Isaac, Sara y Abraham, en la ancianidad concebieron a Isaac. Y hay otras mujeres que aparecen a lo largo de la historia, como la madre precisamente del profeta Samuel, que eran estériles, no podían dar a luz, y en la ancianidad concibieron. La misma Isabel, que ya en su vejez concebió a Juan el Bautista. Igual Joaquín y Ana concibieron a la Virgen María en su vejez, que posiblemente a lo mejor no hubo intervención como se dice, no hubo relación humana, sino una relación divina en la concepción de la Virgen María. ¿Por qué? Porque sin mancha tenía que ser el receptáculo que iba a recibir al Verbo eterno. Entonces, pero era porque iba a ser la Madre de Dios. A lo mejor, y si María hubiera dicho que no, o a lo mejor muchas otras mujeres dijeron que no, pues sí, posiblemente. Puede ser. No las conocimos. Yo no sé. Pero el caso de María, que dijo que sí,
Porque María tiene la opción de haber dicho que no. Exacto. Y ella dijo que sí. Asumió el riesgo y conocemos la historia. Pero a lo mejor otras dijeron que no y nadie las conoció. Y nadie las cosas. Exacto. Esa es una posibilidad, no es algo, no es una certeza porque no sabemos. Ujú. Pero que es una posibilidad, no hay imposibles para Dios porque Dios siempre respeta la decisión humana. Correcto. Y más aún, padre, sabiendo, como usted dice, que el riesgo que tomó María, ¿no? Porque si José en realidad no hubiese abordado esa situación, María hubiese muerto lapidada, de Sí. acuerdo a la tradición judía. Sí, sí. O sea, fue un gran riesgo, una total donación la de María hacia nuestro Señor, al decir, hágase en mí tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Sí, y bueno, y como ya digo, pues tú dices que no hay imposibles para Dios, tú te encargarás del resto, ¿no? Yo Ella digo que sí, asumió, tú. te encargarás de José, tú te encargarás de que todo esté bien. Ajá. Y ya confió en Dios. Y así Supo fue. decir que sí. Y así fue. Sí. Padre, voy a leer tantito unos comentarios. Pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo, leemos comentarios y participamos con eso. Nada más cerrar la idea de que esta misma maternidad divina hace la maternidad de la Virgen María sobre nosotros, sobre la iglesia. En el sentido que te decía al principio, ¿no? No es tanto en las palabras de Jesús a Juan en la cruz, porque muchas veces basamos la maternidad divina de María, la maternidad eclesial de María en la cruz, en las palabras dirigidas por Jesús a Juan. A ella tu madre, madre y a tu mujer y a tu hijo. No, es que María concebió a Jesús, Dios y hombre verdadero. Es decir, a Dios hombre y a Jesús hombre y a Jesús redentor. Dios y hombre verdadero. Y esa maternidad se refiere, es una maternidad, te decía ahorita yo, ontológica. Le llaman soteriológica a nivel teológico porque siendo Cristo la cabeza, la iglesia se convierte en el cuerpo místico. Cristo y la iglesia es el Cristo total. María no solamente madre de la cabeza, sino también del cuerpo, en ese sentido. En el sentido soteriológico como se maneja teológicamente. Ok. Muy buena charla. Y pues como ya es costumbre, cuando la dicha es buena, el tiempo vuela. Nada más rápido unos comentarios. Arturo y Becky Hernández dicen, súper interesante el tema, mucho que aprender de mi fe. Gracias, Padre José. Y se mira rico su café. Sí, nomás que se me enfrió porque fue muy larga la plática. Fue muy larga la plática. Sonia Ledesma, bendiciones al Padre José. Celso Peralta, gracias Padre José y su servidor Isaías por seguir enriqueciendo nuestra fe. Amén. Y Belia Chávez Ahumada también manda sus saludos. Pues Padre, yo me voy a trasladar atrás de cámaras para hacer el corte de la transmisión. Le vamos a pedir que pues haga la invitación, dos cosas, que nos haga la invitación este próximo sábado y nos dé su bendición. Perfecto. Entonces pones la información ahí, ¿no? Sí, la voy a poner aquí. Ok, vamos a concluir agradeciéndole al Señor pues el haberse hecho cercano a nosotros, haber tomado nuestra condición en el seno virginal de María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecerte, Señor Jesús, porque por iniciativa del Padre, no negando tu condición divina, tu prerrogativa divina, tomaste nuestra condición humana en el seno virginal de María. Nuestro Padre Dios te preparó el seno virginal de María como un tabernáculo digno de ti. Ahí tomaste carne, ahí tomaste nuestra naturaleza, ahí te hiciste hombre, ahí te gestaste, ahí naciste. Bajo estos misterios de fe que hoy reconocemos, que hoy aceptamos, que hoy vivimos, la maternidad divina de María Santísima, tu Madre y Madre nuestra, su perpetua virginidad. Queremos agradecer también el haber preparado a esta mujer digna de ti, porque también se convierte para nosotros en modelo. Su sí, que fue valiente, muy arriesgado, sí, pero a fin de cuentas valiente y confiando siempre en ti. Es ejemplo también para nosotros en los momentos de incertidumbre, de duda, en los momentos de riesgo en el que la fe nos pone y que tenemos que definirnos. Que María, Señor, nos ayude a decirte siempre sí, a pesar de los riesgos que podamos correr, de perder quizá la vida,
muriendo apedreados en nuestro honor por esta sociedad que nos ha tocado vivir. Que sepamos también dar muerte a nuestros proyectos de vida como María lo hizo para vivir de acuerdo a tu proyecto de salvación. Tu voluntad, Señor, es que vivamos en tu amor. Tú nos dijiste, ámense unos a otros como yo los he amado. Y no hay mayor alegría para ti ni para nuestra Madre Santísima que viéndonos a nosotros, amarnos por encima de nuestras diferencias y apoyarnos en todo. Queremos encomendarte nuestras vidas, nuestros proyectos por intercesión de la Virgen María, que seguramente está a tu lado y molestándote constantemente, Señor Jesús, como lo hizo en la boda de Caná, pidiéndote por nuestras necesidades, por las de todos y cada uno de nosotros, porque de todos está al pendiente. Así nos lo hizo saber ella misma, allí en el Tepeyac, cuando nos dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no está bajo mi regazo, que nada te turbe, que no se turbe tu corazón. Que ella, Señor, siempre nos dé la tranquilidad que nosotros necesitamos, que nos consiga de tu gracia lo que requerimos, precisamente para vivir nuestra fe con valentía, conforme a ella y conforme también la vivió su compañero, el Señor San José, a quien tú también preparaste para cumplir una misión muy importante. Este fin de semana, Señor, nos consagraremos a quien hizo las veces de padre putativo, de padre legal ante el mundo. Te modeló humanamente, Señor, lo sabemos, las características humanas que tú tenías, muchos tuvieron que ser del Señor San José, que también nosotros, Señor, bajo la figura de este hombre prudente, de este hombre presente, siempre presente allí, para también decirte que sí, nos ayude también a nosotros como María lo hizo y como él mismo lo hizo, a responderte siempre que sí, por encima de lo que muchas veces nosotros queremos. Que aprendamos, Señor, a reconocer y aceptar tu santa voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, y inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pues un gusto de poder estar con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre la teología mariana. Nos queda hablar un poco más profundo, porque ya tratamos el tema en general, sobre las otras verdades de la Virgen María que tenemos nosotros los cristianos católicos, particularmente pues la perpetua virginidad, sería el siguiente tema el próximo mes. También faltaría hablar sobre la Inmaculada Concepción y la Asunción a los cielos. Pero la invitación este sábado es a que participe en la consagración al Señor San José. Este próximo sábado, recordemos, es 1 de mayo, primer sábado de mes, y por otro lado dedicado a San José Obrero. Es uno de los 2 días dedicados al Señor San José en el año. San José Obrero, próximo sábado, nuestra consagración a él. Si no lo puede hacer presencialmente, ir allá al centro de nuestros hermanos religiosos de los Crocier, al sur de Finis, allá por la Bedland y la 7 calle, me parece. Sí, la 7 calle, a hacerlo en streaming, seguirlo pues por esta misma plataforma, el próximo sábado a las 10 de la mañana. La dirección es 717 East Southern Avenue, en Phoenix, Arizona. Entonces, ahí vamos a estar próximo sábado con la misa de consagración al Señor San José. Hemos estado siguiendo pues las directrices que aquí el Episcopado de Estados Unidos estableció como guía adecuada desde el año pasado para precisamente hacer nuestra consagración al Señor San José, la guía del Padre Donald Colombi. Muy bien, entonces los esperamos el próximo sábado. Un gusto estar con ustedes esta tarde, que tengan muy buenas noches. Tenemos una buena nueva.
para vos, es para vos. Vive el Señor, entre nosotros vive el Señor, en cada uno vive el Señor. Vive el Señor. Esta alegría es honda y nunca se acaba. Esta alegría es honda. Animate y seguilo, Él no defrauda. Animate y seguilo. Es que vale la pena jugarse por Él, es que vale la pena. Vive el Señor, entre nosotros vive el Señor, en cada uno vive el Señor. Vive el Señor. Toda la iglesia canta, está entre nosotros. Despertate y gritalo, Él está vivo. Es que vale la pena jugarse por Él, es que vale la pena. Vive el Señor, entre nosotros vive el Señor, en cada uno vive el Señor. Vive el Señor, entre nosotros vive el Señor, en cada uno vive el Señor. Vive el Señor, entre nosotros vive el Señor, en cada uno vive el Señor. Amigas, amigos, Cristo ha resucitado. Él vive entre nosotros siempre. Ha resucitado. Felices Pascuas.